en Estados Unidos, a ver, espérate cómo lo digo para que sea fácil. JC Enríquez Paz. ¿Lo dije bien? Sí. Allí lo pueden encontrar en las redes. Estados Unidos no va a extender el estatus legal a migrantes venezolanos que llegaron bajo el parole humanitario. Una noticia que tiene mucha gente nerviosa. Decidieron no extender este estatus legal de miles de migrantes venezolanos que entraron al país con el programa de parole humanitario, el cual tenía una duración de 2 años. Así se dio a conocer por medio de un reportaje de CBS News tras información obtenida de parte de funcionarios de la administración de Joe Biden y de documentos internos que confirman la medida. ¿Cómo afecta esto a la gente que, bueno, estaba bajo el parole humanitario, que esperaba legalizar su estatus? Quedan como una especie de limbo, pueden ser deportados. ¿Qué puede suceder? Bienvenido. Bueno, muchas gracias Mariela por la invitación y en efecto es algo que eres un poco inesperado porque hay un par de programas previos también de parole humanitario a los ciudadanos de Ucrania, a los ciudadanos de Afganistán, que cuando se estaban acercando el final de los 2 años, la decisión de la administración fue de extenderlo por 2 años más. Y ahora pues nos estamos enterando ayer que la decisión con el tema de Venezuela va a ser no extender. Ahora, ¿qué ocurre? Muchos de los que entraron son elegibles para TPS y por lo tanto podrían, si no lo han hecho ya, solicitar el TPS. Estamos hablando de personas que hayan entrado antes de julio de 2023. Ujú. Y también muchas personas tienen la posibilidad de solicitar asilo. Sin embargo, tal vez fuera de estas dos programas que son un poco más amplios, va a ser complicado para mucha gente conseguir un camino para mantenerse de manera legal. Y a partir del el vencimiento de sus 2 años, nos habría que evaluar caso a caso cuál sería el mecanismo para que esa persona pueda mantenerse legalmente dentro de los Estados Unidos. Claro, también el reporte de CBS precisa que se esperaba que la administración de Joe Biden extendiera este estatus legal de los migrantes venezolanos con parole, como lo hizo con los refugiados, por ejemplo, de Ucrania o los miles de evacuados de Afganistán, a quienes también se les permitió ingresar bajo esta figura de parole humanitario, ¿no? Pero no hay como un comentario oficial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Tampoco se ha anunciado el procedimiento que tendrán que seguir, por ejemplo, los cubanos, los haitianos y nicaragüenses, cuyos periodos de libertad condicional van a expirar a principios del próximo año. O sea que esto debe tener a la gente nerviosísima. Es correcto, sí. El parol humanitario de Venezuela empezó en octubre de 2022, Exactamente. mientras que el de los otros tres países de este programa, Cuba, Haití y Nicaragua, empezó en enero de 2023. Y por eso, bueno, el anuncio de Venezuela viene primero y no sabemos qué va a ocurrir con el anuncio siguiente. También existe una posibilidad de que haya un elemento político aquí, es decir, que estos anuncios están vinculados a cómo se percibe el tema migratorio en miras de las elecciones que vienen ahora en noviembre. Y dependiendo de lo que ocurra en las elecciones, también pudiera cambiar lo que se está hablando acá ahora. ¿Crees que es como una estrategia para la campaña de Kamala Harris, como poner esto en pausa, como para calmar un poco las aguas con respecto a la cantidad de migrantes que han entrado a Estados Unidos con el parole humanitario o a través de la frontera entre México y Estados Unidos? Es una posibilidad. La administración de Trump ha sido muy estricta con el tema migratorio y muy estridente también. Y están utilizando este tema para tratar de hacer ver a la administración de Biden y a la administración de Harris como una administración que es muy débil con el tema migratorio y que permite que todo el mundo entre. Y o la campaña de Ujú. Kamala Harris está tratando de cambiar esa percepción de alguna forma y de tratar de mostrarse como también ella está siendo dura con los inmigrantes un Ujú. poco. Entonces no sé si hay un elemento político electoral en este anuncio que, bueno, que lo anuncia la prensa, pero si lo anuncia la prensa es porque alguien se los dijo. Lo que estoy leyendo acá es que, al igual que los cubanos, haitianos y nicaragüenses, a los venezolanos también se les va a vencer este estatus tras ingresar con parole humanitario, es decir, pueden perder esta libertad condicional que tienen y podrían ser candidatos a ser deportados.
a menos que logren otro estatus. ¿Qué estatus podrían conseguir estas personas que en este momento, bueno, pueden entrar en un limbo? Claro. Todo el que haya entrado antes de julio de 2023 a partir de 31 de julio de 2023 hacia atrás Ujú. son elegibles para TPS. Ese es el primer grupo. Absolutamente todos tienen la posibilidad de solicitar asilo. Eh, Solicitar asilo no significa que lo van a aprobar, Claro, pero porque pueden ¿qué tienes que solicitarlo. demostrar realmente? ¿Por qué estás pidiendo el asilo? Si realmente has sufrido persecución, si tu vida estaba en peligro, en riesgo, y eso no es tan fácil Es de correcto. demostrar, Entonces hay ¿no? un porcentaje muy importante de gente que posiblemente no va a poder aprobar un caso de asilo. Sin embargo, de aquí a que llegue el momento de determinar si le aprueban o no el caso de asilo, puede quedarse mucho tiempo. Y eso lo hemos visto también con venezolanos, sobre todo a partir de 2014, que entraron a los Estados Unidos con una visa o de alguna forma pidieron asilo y todavía hoy en 2024 no han decidido muchos de estos casos, ¿no? Que empezaron a verse. Entonces, los venezolanos que hayan solicitado asilo, que tengan el parol humanitario, que pidan asilo, puede pasar años hasta que decidan su caso de asilo. Eh, Ajá, ¿y qué pasa con aquellos venezolanos que tienen familiares estadounidenses, venezolanos que están en Estados Unidos, que estaban con el parole humanitario y que, bueno, que se decía, si este familiar te puede a ti patrocinar, te puede mantener económicamente, tú te podías quedar y, bueno, optar por una visa u otro estatus que te permitiera estar allí, ¿no? ¿Qué pasaría bajo esa figura? La, existe y siempre ha existido la figura de la petición familiar. La petición familiar tienes que ser o bien padre de un ciudadano americano mayor de 21 años o hijo de un ciudadano americano, y dependiendo de qué edad tienes tú y de si estás casado o no, eso cambia los lapsos de procesamiento, estar casado con un ciudadano americano o tener un hermano ciudadano americano. Pero los primos, los abuelos, No, los tíos, ellos no pueden no pedirlo. entran ahí. Entonces pudiera haber una petición familiar, dependiendo del vínculo y de la cercanía de ese vínculo, puede salir una residencia en el corto plazo o puede tardarse un montón de tiempo en que salga. Oye, pero esto preocupa. Y además que según cifras del gobierno de Estados Unidos, hasta finales de agosto de este año, 530.000 migrantes habían volado a los Estados Unidos bajo la política del parole humanitario, conocida como el programa CHNB. A estas personas se le concedió el permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos legalmente durante 2 años bajo la ley de inmigración llamada libertad condicional. Entonces, bueno, lo que tú dices, o pedir asilo o buscar la manera de quedarse legal, pero con otro estatus. ¿Qué otro estatus Es aparte del correcto. asilo y aparte de los Bueno, familiares? hay que estudiarlo caso a caso. Algunas personas pudieran de pronto brincar al estatus de estudiante. Si tienen la posibilidad de estudiar algo, tienen la posibilidad de pronto de estudiar. Hay ciertos tipos de estudios vocacionales que no son estudios académicos, Que te permiten porque hay gente que trabajar no, y estudiar. no necesariamente, no necesariamente, y eso, por eso hay que verlo caso a caso. Hay algunos programas que permiten trabajar, pero muchos otros no. Aparte que son programas con algunos de ellos con tiempos limitados. Es decir, no es una solución, sino es como estirar la arruga un poco, ¿no? Ujú, ujú. Eh, y algunas otras avenidas que existen de pronto a través de una petición de un empleador, algunas personas van a poder solicitar una residencia o una visa de trabajo a través de un empleador. Y por último, existen algunos alivios humanitarios. Por ejemplo, personas que hayan sido víctimas de un delito en los Estados Unidos pudieran potencialmente ayudar a resolver este delito y si es suficientemente grave, obtener lo que llaman una visa U para poderse mantener dentro de los Estados Unidos. Pero el menú de avenidas para mantenerse en Estados Unidos no es particularmente amplio. El sistema migratorio en Estados Unidos está diseñado para ser un embudo y es bastante estricto. Así que fuera del asilo y del TPS, realmente las avenidas son bien estrechas. Ahora, ¿qué está pasando con la gente que todavía sigue cruzando la frontera entre Estados Unidos y México? ¿Qué pasa con esta gente que llega allí? Bueno, hay dos caminos para las personas que están al norte de México para
entrar a los Estados Unidos y solicitar asilo. El primero, y es el que la administración de Biden está empujando para que siga todo el mundo, es solicitar una cita a través de una aplicación que se llama CBP-1. Las personas se bajan una aplicación estando al norte de México. La aplicación tiene un sistema de geolocalización, determina que la persona está en el norte de México, tiene un sistema para identificar tu cara también, tienes que tomarte una foto de tu cara, tienes que subir un montón de información y la aplicación te va a dar una cita. La cita te va a permitir ir a un puerto de entrada y en ese puerto de entrada indicar yo quiero pedir asilo y te van a dejar pasar. Eh, Ese es el mecanismo que las autoridades quieren que la gente siga. Ahora, ¿qué pasa? Esta cita puede tardarse meses para que te la den y esperar meses en Matamoros, en Saltillo, en Reynosa, en Nuevo Laredo, puede ser muy peligroso. La situación de vulnerabilidad de las personas allí es enorme y por lo tanto mucha gente no quiere quedarse allí esperando, Claro, siendo víctimas del crimen, siendo víctimas de incluso de la policía que te puede extorsionar y terminan brincando la frontera, claro, brincando la claro. cerca, pasando el río, pasando el desierto, y si son detenidos, que típicamente es lo que ocurre, terminan siendo detenidos del lado de Estados Unidos, se dispara un veto al asilo y se hace mucho más difícil la obtención del asilo. Tienes que tener una excepción a ese veto que se dispara y en ese momento la persecución del asilo va a ser mucho más difícil de si lo haces por la vía de la aplicación de CBP-1. Claro, y tomando en cuenta que la mayoría de la gente que se está yendo, por ejemplo, de nuestro país, que terrible, terrible lo que voy a decir, pero tienen que pasar por el Darién, pasar penurias, llegan con lo poco que tienen a la frontera de México, imagínate, no tienen ni para mantenerse ni un mes y tienen que esperar esta cantidad de tiempo, es muy triste porque no tienen para comida, ni para medicina, ni para estadía. Muchos cruzan, incluso hemos visto gente que le falta hasta una pierna o que van con niños pequeños y que llegan y tratan pues de entrar a Estados Unidos buscando un futuro mejor y es doloroso. Es correcto. Y la situación de vulnerabilidad de las personas que están en el norte de México intentando cruzar o esperando por una cita es complicada, es sumamente complicada. Los índices de víctimas de secuestros, de víctimas de violación, de víctimas de desapariciones forzadas De son trata. Ajá. elevadísimas, ¿sí? Son víctimas en números muy elevados y por lo tanto la gente que está allí esperando, por supuesto que lo que quiere es cruzar lo más rápido posible porque no se siente segura en México. Tal cual. Bueno, entonces vamos a ver si lo que has dicho, Julio, bien interesante, si a lo mejor esto lo están poniendo en pausa, lo del parole humanitario para los venezolanos, tanto para haitianos, nicaragüenses, cubanos. A lo mejor después de las elecciones, si Kamala Harris logra conquistar la presidencia de Estados Unidos, quizás esto cambie o lo flexibilicen un poco más. Muchísimas gracias. Feliz viernes. Muchas gracias, Mariela. Igualmente. Bueno, Estados Unidos no va a extender el estatus legal a migrantes venezolanos que llegaron bajo el parole humanitario. Esa es la noticia fuerte del día. Vamos al corte.